Para el siguiente problema vamos a trabajar tablas de frecuencia para datos no agrupados en intervalos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es leer el problema. En una ciudad de Concepción se realizó una encuesta a 54 familias para determinar la preferencia del tipo de mascotas por familia. Por lo tanto, antes de seguir con las preguntas a este problema, vamos a analizar la variable en estudio. Acá tenemos los datos que se recogieron en esta encuesta, ¿ya? Y la variable en estudio sería el tipo de mascota por familia. Tenemos perros, gatos, tortugas, perros, gatos, cuye. Entonces, ¿qué tipo de variable es esta? Es una variable cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque acá tenemos cualidades, no son datos numéricos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a pinchar en esta primera celda, vamos a ordenar y filtrar y pinchamos filtro. Entonces, ¿qué sucede? Al pinchar acá tenemos los siguientes datos, ya que nosotros recogimos, que son conejos, cuyes, gatos, perros y tortuga. Entonces, estos datos que son variables cualitativas y cualitativas nominales, porque estos datos no presentan jerarquía, los vamos a insertar en nuestra tabla de frecuencia. Entonces, ¿cuántos datos tenemos acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que la primera fila se va a anotar el enunciado para cada columna. Entonces, acá tenemos nuestra variable en estudio, que es el tipo de mascota por familia. Como observamos, acá la letra se nos pasa de la celda. Entonces, ¿qué hacemos? Pinchamos ajustar texto y queda ajustado. Además, si usted quiere, pinchamos negrita y queda más amigable la presentación de nuestra tabla. Entonces, comenzamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos conejo, cuye, gato. Entonces anotamos conejo. En la siguiente celda, cuye. Luego gato. Y a continuación perro y tortuga. Y en la última fila vamos a anotar total. Entonces, tenemos, ¿cierto?, nuestra variable en estudio, que es el tipo de mascota por familia. Y acá nos están preguntando, determine la población, variable en estudio, y qué tipo de variable es. Nuestra población, ¿de qué estamos hablando? Nuestra población, ¿quiénes fueron encuestados en este caso? 54 familias, ¿cierto?, a las cuales se les realizó una encuesta. Y cuando hablamos de encuesta, las 54 familias serían una muestra. Por lo tanto, nuestra población son las familias de Concepción. Luego, nuestra variable en estudio, ya tenemos nuestra variable en estudio, el tipo de mascota por familia. Y a continuación la clasificación de esta variable. Como ya sabemos que acá tenemos nuestra variable en estudio, que es el tipo de mascota por familia, y acá tenemos nuestros datos, ¿cierto? Entonces, conejo, cuye, gato, perro, tortuga, es una variable cualitativa, porque estas son cualidades, no son números, por lo tanto no es una variable cuantitativa. Entonces es una variable cualitativa. Y no presenta en jerarquía estos datos, por lo tanto es nominal. Para la siguiente columna, ¿qué anotamos acá en esta celda? Es la frecuencia absoluta. Recuerden que nosotros la simbolizamos
como f minúscula sub i. Y la frecuencia absoluta en realidad es a quienes nosotros, de dónde nosotros recogimos nuestros datos. Ya, de dónde, de las familias de Concepción. Entonces acá vamos a colocar número de familias. Ya, obviamente que fueron encuestadas. Acá vamos a colocar con negrita y tenemos. ¿Cómo nosotros sabemos cuántas familias tienen conejos? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar la función es igual contar.si. Ya, entonces pinchamos para el conejo. Es igual contar. Y acá aparece contar.si. Pinchamos. ¿Y qué nos dice entre paréntesis? El rango o la matriz de datos. Nuestra matriz de datos es esta. Entonces arrastramos nuestra matriz de datos hasta el final. Y luego, ¿qué nos dice la función? Punto y coma. Anotamos punto y coma y el criterio. El criterio es, en este caso, conejo. Entonces usted aquí, de acuerdo a los datos recogidos, pinche conejo, independiente de donde esté. Lo importante es que diga conejo. Entonces acá aparece conejo. Pinchamos conejo y cerramos paréntesis y luego presionamos Enter. Por lo tanto, ese 4, ¿qué significa? Que 4 familias tienen conejos. Sigamos. ¿Cuántas familias tienen cuyes? Es igual contar.si. Nuevamente arrastramos nuestra matriz de datos o nuestra base de datos. ¿Y qué dice la función? Punto y coma. Y luego el criterio. ¿Qué criterio estamos analizando? El cuye. ¿Dónde aparece cuye? Acá. Pinchamos, cerramos paréntesis y nos da 9. 9 familias tienen cuye. Es igual contar.si. Arrastramos nuestra matriz de datos. Luego punto y coma y el criterio, gato en este caso. Pinchamos el gato y cerramos paréntesis, Enter. 15. 15 familias tienen gatos. Es igual, para la que sigue, contar.si. Arrastramos nuestra matriz de datos. Luego, punto y coma. Se dan cuenta que nuestra función se está anotando acá y también aparece acá en este otro recuadro. Y pinchamos el criterio perro. ¿Dónde aparece perro? Acá. Cierre paréntesis, es igual. Luego tortuga, es igual contar.si. Arrastramos nuestra matriz de datos. Luego punto y coma y el criterio, en este caso tortuga. Cerramos paréntesis, Enter. Y ya tenemos toda la información acá. Para todas las celdas que vamos a hacer, vamos a pinchar central para que todo quede centrado. Y luego, ¿qué hacemos? Arrastramos ya todos estos datos y vamos a autosuma y sumamos. Por lo tanto, 54, ¿qué significa ese 54? Que 54 familias fueron encuestadas. Estamos súper bien porque, según el enunciado, acá aparecen 54 familias encuestadas. Para la siguiente columna, vamos a determinar la frecuencia. La frecuencia relativa. Y la simbolizamos como H minúscula sub I. Marcamos con negrita. ¿Y cómo determinamos esto? Es igual, para poder determinar la frecuencia relativa, nosotros necesitamos utilizar los datos de la frecuencia absoluta. Nuestro universo total es 54. Y 4, 9, 15, 20 y 6 es parte de este universo. Entonces, ¿qué hacemos? Es igual, para esta celda, parte del universo
dividido o slash por el universo total. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos dice I7 slash I12. En el denominador, ya el denominador nos está indicando que es el universo total, pero acá en nuestro Excel pasa que se va moviendo el total. Entonces, para fijarlo y que no ocurra eso, colocamos signo peso antes y después de la letra I en este caso. Ya, signo peso y signo peso. Y luego pinchamos Enter. Luego nos aposentamos en nuestra celda y arrastramos hacia abajo. Y obtenemos, ¿cierto?, como total el valor 1. Este valor 1 está correcto porque la frecuencia relativa nos está indicando que esto es una probabilidad. Y la suma de todas estas probabilidades tiene que darnos 1 sí o sí. Ahora bien, para la última columna vamos a determinar la frecuencia relativa porcentual. Y la simbología es H sub I por ciento. Marcamos con negrita nuevamente y ¿cómo determinamos esto? Es igual, pinchamos la frecuencia relativa anterior y luego damos Enter. Nos aposentamos en esta celda y acá donde dice general pinchamos porcentaje y nos va a quedar en forma de porcentaje. Luego arrastramos hacia abajo y observamos que la suma de todos estos porcentajes nos da 100. Por lo tanto, estamos en el camino correcto. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, ¿cierto?, para variables cualitativas nominales. Las variables cualitativas, por lo general, se trabajan con la variable en estudio, primera columna, segunda columna la frecuencia absoluta, la tercera la frecuencia relativa y por último la frecuencia relativa porcentual. Ya es lo más frecuente a trabajar para posteriormente poder realizar los gráficos. Para la pregunta C, ¿qué nos dice? ¿Qué porcentaje de las familias prefieren gatos? ¿Dónde tenemos los datos del porcentaje, los valores del porcentaje? En la última columna, en la frecuencia relativa porcentual. ¿Y qué nos dice qué porcentaje de familias prefieren gato? ¿Dónde tenemos el dato? Gato, ¿cierto? Y acá el porcentaje sería 20, 28. Entonces, ¿qué nos dice la respuesta? El 28% de las familias prefieren gatos. Para la pregunta D, ¿cuántas familias prefieren perros? Ahora me están preguntando por el número de familias. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A la segunda columna, o sea, es decir, a la frecuencia absoluta. ¿Cuántas familias prefieren perro? Entonces, vamos al dato perro. Aquí tenemos el dato perro. ¿Y cuántas familias prefieren perros? 20 familias prefieren perro. Entonces, ¿cómo argumentamos? 20 familias prefieren perros.